Buenas noches. Buenas noches. Ok, ahorita voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos a hablar acerca de los temas que tenemos considerados con respecto a la parte de Excel. En este caso, en la última clase nosotros abarcamos parte de lo que es la protección de la hoja directamente, la parte de seguridad en la cual ustedes establecen ciertos criterios y protegen toda la información que está establecida. Aquí en este caso nosotros vamos a trabajar con el grupo alineación y vamos a definir ciertos protocolos. Por un ejemplo, aquí en este caso nosotros establecemos lo que son las alineaciones que vamos a utilizar con respecto a la parte de Excel serían 6 y aquí están definidas directamente. Entonces tenemos lo que es la alineación a la izquierda, que es como aparece por defecto en la aplicación. Tenemos la alineación centrada, que sería este botón, y la alineación a la derecha, que sería este otro botón, en dado caso. Eso sería con respecto a la parte horizontal. Entonces, en este caso, si yo aplico lo que es el ajuste con respecto a las columnas, miren qué ocurre si yo ajusto esta columna, la columna B, aumento el tamaño de la columna como tal, y a partir de eso yo obtengo el ajuste de forma automática. Eso sería más que todo la condición que nosotros establecemos con respecto a esta parte. Ahora, con respecto a la parte vertical, nosotros vamos a definir estos tres tipos de alineaciones, que sería alineación superior, que sería alineación en el medio y alineación inferior. Y lo que yo les dije es que en este caso nosotros para el ejercicio siempre vamos a establecer o vamos a procurar que la alineación esté centrada en ambos sentidos, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Eso con respecto a estas condiciones. Ahora, otro aspecto que nosotros podríamos llegar a contemplar sería lo que es la parte de la orientación. En Excel nosotros vamos a trabajar con respecto a lo que son las orientaciones. Miren, voy a tener ángulo ascendente. Entonces yo me ubico al botón de orientación, que sería y a partir de eso defino cómo va a quedar la estructura respectivamente. Entonces yo tendría ángulo ascendente, ángulo descendente, texto en vertical, girar texto hacia arriba y girar texto hacia abajo. Esas son las 5 estructuras que nosotros consideramos con respecto a lo que es la parte de la orientación. Ahora, la pregunta es, ¿creen ustedes que tenga alguna función o que ustedes han implementado este tipo de orientación? No, en la particular no. Ajá. ¿Creen ustedes que podrían llegar a darle alguna utilidad o el botón está solo porque puede que llegue a servir en algún momento? Entonces, algo que ustedes tienen que ver es que Excel tiene un montón de funciones, de las cuales en toda la vida no las vamos a llegar a abarcar. Entonces, algo que ustedes tienen que ver es que, digamos, por ejemplo, esto me ocurre con respecto a lo que son los formatos que se entregan en los institutos, en los colegios y escuelas, respectivamente, los cuales utilizan una plantilla por defecto,
en la cual estructuran los diseños a partir de ciertas condiciones. Puede que el texto esté girado hacia arriba, puede que esté con un ángulo ascendente y yo voy diseñando la tabla con la cual voy a trabajar lo que son los estudiantes que yo considero con respecto a lo que son las calificaciones por parcial o las calificaciones en general para todas las clases, respectivamente. Entonces, ese sería un ejemplo en el cual nosotros podríamos llegar a darle utilidad a este botón de orientación, que sería el que nosotros podríamos llegar a abarcar. Pero en sí, yo por mi parte, a nivel de desarrollo, nosotros no utilizamos este botón. Por lo general, siempre procuramos de que la información se logre visualizar lo mejor posible, que sería este diseño. Ahora, en la clase anterior yo abarqué el concepto de ajuste de texto, que sería esta opción. El ajuste de texto, más que todo lo que hace es que si el espacio es el mínimo con respecto a lo que yo estoy considerando, si yo habilito la opción de ajuste de texto, entonces normalmente si el espacio es el suficiente, se muestra correctamente la información. Pero si no, yo reduzco, digamos que voy reduciendo el tamaño de la columna a partir de este diseño de cursor y lo que ocurre es que si el espacio de la fila es el óptimo para lograr visualizar el resto del texto, él mismo se ajusta de forma automática. Entonces, el ajuste de texto lo que hace es que siempre va a tener disponible el espacio suficiente para mostrar la información que nosotros queremos. Ahora, por lo general, hay casos en los que nosotros podríamos llegar a trabajar las tablas directamente con ajuste de texto. Entonces yo les puedo decir desde el inicio de la generación de la tabla que seleccionen todo a partir de esta pestaña y apliquen la opción de ajuste de texto y que la información se vaya reajustando de forma automática. Así, cada vez que ustedes ingresan información, por un ejemplo, yo voy a colocar lo que es info, que fue el ejemplo que yo di la clase anterior. Entonces yo coloco info. Bueno, aquí lo voy a colocar. Instituto Nacional de Formación Profesional. Y miren, en este caso, como el espacio no es el suficiente para lograr visualizarse, la información normalmente se desplazaba a las siguientes columnas, pero han habido casos en los que yo les digo, generen la siguiente tabla con respecto a la columna A y que llegue hasta la columna H. Pero vienen y me entregan una tabla en la cual llega desde la columna A hasta la columna Q, cuando en realidad los datos no deberían de quedar de esa manera. ¿Qué es lo que hacen? Si la información se recorre y avanza hasta la siguiente columna, recuerden, la información solo está almacenada en la celda H3. Entonces yo solo tengo almacenada mi información en la columna H para que tengan ese cuidado. Entonces la recomendación es que podrían utilizar directamente el ajuste de texto y la información, si no se logra visualizar correctamente, siempre tenemos el ajuste de columna o el ajuste de fila. Eso más que todo para lograr visualizar correctamente la información. Entonces, esa sería una de las condiciones que yo podría establecer. Ahora, cuando nosotros vayamos a trabajar lo que son los encabezados o títulos, siempre procuramos de que la información se muestre de forma completa. Entonces, yo selecciono el rango de celdas con el cual voy a trabajar, que sería parte de mi encabezado directamente, y habilito la opción de combinar y centrar. Ahora, aquí yo condiciono la información para que se logre visualizar con un espacio óptimo. Entonces yo puedo establecer los criterios básicos que abarcamos la clase anterior con respecto a lo que es el tipo de formato, tamaño de fuente, todos los aspectos básicos que vimos y vemos de una manera más estética la información con la cual nosotros estamos trabajando. Ahora, ¿qué cuidados se deben de tener con respecto a la función de combinar y centrar? Aquí, lo que ustedes deben de ver es que si ustedes establecen una celda combinada y en la celda inferior o en las celdas laterales hay información, por lo general siempre conserva lo que esté en la parte superior izquierda, que en este caso sería alineación inferior. Entonces, si yo habilito la función de combinar y centrar, miren qué es lo que ocurre. Me aparece una leyenda. La combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de la información. Entonces, en este caso, solo conservaría alineación inferior y perdería texto de texto en vertical. Entonces, si yo le doy en aceptar, miren qué es lo que ocurre. La información se reorganiza de forma que solo muestra lo que está en la parte de arriba. Entonces, para que tengan ese cuidado al momento de establecer
la función de combinar y centrar, más que todo para la información que nosotros estamos almacenando. Entonces, eso sería más que todo la condición que nosotros estableceríamos con respecto a esa primera parte. Y con eso abarcamos lo que es el grupo de alineación. Ahora, en esta siguiente parte, nosotros vamos a condicionar lo que es la parte de los formatos numéricos. Yo les comentaba acerca de que nosotros vamos a trabajar con múltiples tipos de formato. Puede que ustedes condicionen su propio estilo de formato personalizado, pero eso ya sería a nivel de Excel avanzado, que ustedes conozcan cómo son los parámetros que establecemos para la celda y a partir de eso ustedes condicionen. Por ejemplo, yo podría condicionar para que en una celda solo se muestre, por un ejemplo, mi número de identidad 0801-1993 y así yo genero mi estructura, la cual siempre va a tener como punto de partida estos 4 primeros dígitos. De ahí va a llevar el guión y de ahí van a llevar estos otros 4 dígitos. Y a partir de eso condiciono el resto de la estructura con la cual yo trabajo directamente. Entonces, eso sería un formato personalizado en el cual yo ya sé que esta columna que yo estoy trabajando acá, por un ejemplo, va a ser solo para lo que son las identidades, por un ejemplo. Pero ustedes pueden personalizar lo que son los tiempos, pueden personalizar lo que son las horas, las fechas, lo que son el formato en moneda, en formato numérico, ustedes lo pueden establecer a su propio criterio. Eso sería más que todo la condición, que es algo que vamos a abarcar ahorita. Entonces, con respecto a esta parte, nosotros vamos a condicionar estos tipos de formato. Miren, el primero que nosotros tenemos por defecto es el formato alfanumérico, en el cual nosotros podríamos llegar a utilizar números y letras. 1, 2, 3, por un ejemplo. Ahora, yo en la clase anterior les comenté acerca de algo que se conoce como el autorrelleno. El autorrelleno más que todo lo que hace es que establece la estructura y evalúa en base a ciertas condiciones cómo va a continuar. Entonces, miren qué pasa si yo me ubico en la esquina inferior derecha. Cuando ustedes se ubican en la esquina inferior derecha, lo que hacen es que establecen el autorrelleno para generar duplicados con otras condiciones. Lo vimos con respecto a números, lo vimos con respecto a fechas y lo vimos con respecto a meses, respectivamente. Entonces, aquí yo combino la condición de lo que son palabras con números directamente. Y en base a eso, lo único que va a avanzar sería el valor numérico, mientras que la palabra siempre se va a conservar de la misma manera. Entonces, aquí yo podría generar una estructura con respecto a un código el cual tiene números y letras respectivamente. Por un ejemplo, yo le puedo colocar ACD, guión 1, 2, 3, y si yo arrastro hacia abajo con el botón de autorrelleno, que sería este, de manera automática el ACD siempre se va a continuar, mientras que el resto del código es el único que va a aumentar de uno en uno, respectivamente. Entonces, esa sería la condición con respecto a lo que es el autorrelleno. Ahora, esa sería más que todo la primera parte. La siguiente que nosotros vamos a condicionar sería más que todo con respecto a lo que son los formatos de fecha. Ahora, algo que ustedes tienen que ver es que el formato de fecha puede llegar a tener dos estructuras. La primera, por ejemplo, ponemos la fecha del día de hoy, 30, pleca, 09, pleca, 2022. Ahora, esa sería la primera, la que nosotros trabajamos a nivel estándar. Entonces, esta sería más que todo a nivel internacional. Ahora, ya en la parte europea, normalmente trabaja con este otro estilo de formato, que sería 30-9-2022. Ahora, estas dos serían las estructuras que ustedes podrían llegar a utilizar con respecto a lo que son las fechas. Entonces, si yo presiono Enter, a partir de esto, él mismo se reajusta de forma automática y cambia los valores por la pleca directamente. Y a partir de eso yo tengo mi formato de fecha. Entonces, esa sería más que todo otra de las condiciones que nosotros estableceríamos con respecto a lo que es el formato de fecha. Ahora, si yo quiero estipular el formato, cómo quiero que se estructure, simplemente le doy clic en esta flecha hacia abajo, que sería formato de número, y establezco el formato de fecha corta.
Ahora, aunque no se vea el efecto, si yo introduzco cualquier valor, por un ejemplo, yo coloco 2022, ahora esto ya no lo reconoce como un número, puesto que yo le cambié el tipo de formato con el cual se registra. Entonces, si yo presiono Enter, miren, de forma automática reemplaza la estructura del valor numérico 2022 por este dato. Entonces, en este caso, el equivalente al año 2022 en cuestiones de estructura de fecha sería 14 del 7 de 1905. Entonces, tengan cuidado con respecto al tipo de formato. La recomendación es que nosotros coloquemos la estructura completa y que el mismo se reajuste. Si yo me ubico en esta celda, yo ya sé que el formato ya está establecido con respecto al valor que yo quiero. Eso sería más que todo la primera condición que nosotros establecemos con respecto a el formato de fecha. Entonces, eso más que todo serían las tres estructuras que ustedes podrían llegar a utilizar con respecto a esta parte. Ahora, otra de las condiciones que nosotros vamos a tener sería más que todo el formato de fecha larga. El formato de fecha larga lo que condiciona sería más que todo el aspecto en términos de palabra. Pero algo que ustedes tienen que ver es que, recuerden, si yo aplico esto y aplico el autorrelleno, la fecha se va a ir ajustando con respecto a lo que es el día. Entonces, esto lo hace porque suma el valor que yo tengo más 1. Entonces, algo que nosotros tenemos que ver es que esta representación es un valor numérico, el cual nosotros obtenemos a partir de ciertas condiciones. Por ende, lo que yo tengo introducido acá directamente son números. Entonces, yo puedo utilizar operaciones aritméticas con respecto a lo que son las fechas. Pero, miren en este caso, yo tengo la fecha larga en la cual yo establezco la fecha. Ahora, si yo quiero ingresar a la fecha, yo sé que la estructura siempre se va a conservar en formato de fecha corta. Entonces, si yo ingreso a la estructura de la celda, que en este caso sería C3, entonces yo puedo modificar la fecha y decirle que coloque la fecha del día de hoy, 30 del 09 del 2022. Ahora, miren qué ocurre con respecto a esta parte. Algo que ustedes tienen que ver es que esta almohadilla significa de que hay un error con respecto a lo que son los tamaños en cuestiones de columna. Entonces aquí, lo único que nosotros tenemos que hacer es aplicar el autoajuste con respecto a lo que son las columnas y le damos 2 clics izquierdos rápido. Y a partir de esto, vemos que aparece la leyenda, viernes 30 de septiembre del 2022. Entonces, ese es el cuidado que ustedes deben de tener. Ahora, esto yo lo puedo utilizar para realizar operaciones con respecto a cálculos de fechas. Entonces, yo podría calcular la resta. Miren, si yo coloco, en este caso, yo doy apertura con respecto al manejo de las fórmulas. Entonces, aquí yo coloco igual, miren, cualquier fórmula u operación aritmética, ustedes la van a establecer a partir del valor igual. Ahora, yo puedo definir cuál va a ser la resta entre la fecha sábado 4 de diciembre del 2021 menos la fecha del día de hoy. Ahora, si yo presiono Enter, no, era al revés, perdón. Aquí era la fecha más reciente, que sería la del 30 de septiembre, menos la fecha más antigua. Entonces, aquí en este caso, si yo presiono Enter, obtengo este valor y me dice que han pasado 300 días desde el 4 de diciembre del 2021 a el 30 de septiembre del 2022, respectivamente. Entonces, lo que ustedes pueden calcular con respecto a esta parte sería más que todo, por un ejemplo que, no, que yo estipulo con respecto a esta parte, sería lo que es el cálculo de las prestaciones. En el cálculo de las prestaciones, yo opero a partir de la fecha en la que yo comienzo a trabajar en una institución hasta la fecha actual o hasta la fecha del despido, por un ejemplo. Y en base a eso, yo obtengo un registro, si lo multiplico por la cantidad ganada por día, y a partir de eso yo obtengo mi condición con respecto a lo que me corresponde a la parte de las prestaciones. Obviamente, el cálculo no es así, pero yo les doy el ejemplo de cómo se podría plantear con respecto a lo que son las fechas. Entonces, recuerden, una fecha es un valor numérico el cual ustedes pueden utilizar para ser operado y obtener un resultado.
Entonces, eso más que todo sería con respecto a cursos un poco más avanzados. Entonces, eso más que todo sería una de las condiciones que yo estipularía. Y recuerden, si yo quiero obtener una operación o una fórmula, nosotros estipulamos colocar siempre el valor igual. Eso más que todo. Hay otros casos en los que se colocan el símbolo más, pero es lo mismo. Realmente, el igual o el más cumple la condición de establecer la estructura de la fórmula o la estructura de la operación con la cual nosotros vamos a trabajar. Eso más que todo sería la segunda condición. Entonces, ahora, con respecto a esta parte, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Miren, si yo quiero convertir, digamos, una fecha, le voy a colocar la fecha 07, 08, cleca, 1972. Ahora, a partir de acá, yo tengo el formato de fecha corta. Entonces, si yo quiero convertir esto a este texto directamente, yo me voy al formato de número y defino el formato de fecha larga. Y a partir de eso obtengo que el 7 de agosto de 1972 fue un día lunes. Y esa más que todo sería la estructura que nosotros Licenciado, establecemos. ¿podría repetir qué fue lo que hizo al hacer la fórmula? O sea, colocó el igual y después. Ah, ok, ahorita lo hago. Ok, miren aquí en este caso, yo coloco el valor igual como punto de partida. Ahora, normalmente aquí nosotros damos apertura a un concepto que se conoce como referencia a celda. Entonces, la referencia a celda, por un ejemplo, en el ejemplo que yo hago sería con respecto a la computadora. ¿Cómo yo hago para saber dónde están almacenadas mis imágenes? Yo me voy, abro el explorador de archivo y busco la carpeta de imágenes. Entonces, ahí obtengo la visualización de todas las imágenes que tengo guardadas en mi computadora. Ese es un ejemplo. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos con respecto a una referencia a una celda es obtener lo que está dentro de la celda con la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, como un ejemplo, yo utilizo la referencia a la celda del día de hoy, que sería la fecha más reciente que tenemos hasta el momento, selecciono, miren, y ahora me aparece la referencia a la celda C3. ¿Y cuál es el contenido de la celda? En este caso sería la fecha del día de hoy. Recuerden, ustedes no escriben esto. Ustedes tienen que escribir el formato en fecha y de ahí lo convierten a una fecha larga. Ahora, como este es un número, yo lo puedo operar y decirle, ahora quiero la resta de la fecha del día de hoy menos la fecha más antigua, que en este caso sería el 7 de agosto de 1972. Ahora, si yo presiono Enter, me aparece la cantidad de 18.316 días desde esta fecha. Entonces, esa sería más que todo la condición que ustedes van a Ok, utilizar. en el teclado numérico visualizo el más, visualiza el menos. ¿Cuál sería el igual, el por y el entre? El igual, ¿usted está trabajando con laptop o tiene Sí, teclado numérico? laptop. Ajá. Entonces, aquí en este caso, el igual, yo lo hago a partir de la combinación de teclas Shift más el número 0 que está en el teclado alfanumérico. Permítame, aquí teclado. Entonces, acá yo tengo el teclado alfanumérico y arriba yo voy a definir el valor del 0. Entonces, Ujú, yo presiono la tecla de Shift más el número 0 y a partir de eso me tendría que aparecer el símbolo igual. ujú. ¿Cuál sería para una multiplicación? O sea, 5 por Para, 4. para una multiplicación, yo voy a utilizar el asterisco. Miren, Ok, para una división sería la pleca y la ok, suma y la resta que se conservarían de la misma forma, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, esa ok. sería más que todo la condición con respecto a operaciones básicas, que es algo que vamos a ver posteriormente. Entonces, aquí lo único que yo hago sería la resta del valor numérico, que sería la fecha del día de hoy, menos la fecha más antigua. Entonces, por un ejemplo.
yo coloco igual, coloco la fecha del día de hoy menos esta que fue el ejemplo que yo hice con respecto al valor de 300. Entonces, yo selecciono 4 de diciembre del 2021, presiono Enter y obtengo que la cantidad de días que han transcurrido desde la fecha del 4 de diciembre del 2021 hasta la fecha del día de hoy serían 300 días. Y solo hacen falta 65 días para que termine el año. Entonces, eso más que todo sería con respecto a la condición más básica, que serían operaciones aritméticas. O sea, yo lo hice de un poco complicado, puesto que esto en algunos casos no lo logran comprender. Pero si ustedes continúan con el resto de los cursos, van a ver que las estructuras que se van a utilizar son un poquito más a detalle con respecto a lo que nosotros queremos. Entonces, eso más que todo sería uno de los aspectos que nosotros contemplamos acá. Ahora, otra de las condiciones que nosotros vamos a establecer sería más que todo lo que son los formatos numéricos. El formato numérico tiene dos tipos de representaciones con los cuales vamos a trabajar. Vamos a representar el formato numérico en estilo en millares y el formato numérico en número, que sería el formato de número. Yo selecciono el segundo valor que aparece internamente. Siempre recuerden, esta flecha hacia abajo indica todo el tipo de formato que le puedo estipular a una celda. Puede ser formato de tipo texto, formato de moneda, número, contabilidad. Y algo que ustedes tienen que ver es que si yo selecciono este de formato de texto, ya este valor que está introducido dentro de esta celda no es un número, ahora es letras directamente. Entonces, para que tengan ese cuidado, yo no puedo operar un número con una letra. Entonces, vamos a ver posteriormente cómo trabajamos esa parte. Pero en este caso, nosotros vamos a condicionar que esto siempre va a ser en formato numérico. Entonces yo condiciono, si bien el formato número, y miren, aparece la estructura más básica con la cual nosotros vamos a trabajar, o selecciono el estilo en millares, el cual representa los operadores de miles. Entonces, si yo presiono el botón de estilo en millares, ya tengo una estructura un poco más detallada en la cual me aparecen los miles y si yo tengo millones, también me aparece la coma de los millones. Entonces, este es un poco más, en cuestiones de diseño, es más estético. Entonces, si ustedes van a trabajar un formato y no le quieren colocar un formato en moneda, entonces pueden trabajar con el estilo en millares y colocan una estructura de esta manera. Entonces, eso más que todo sería un aspecto que ustedes podrían llegar a considerar. Ahora, vamos a trabajar con respecto a lo que es el formato en moneda. Entonces, yo le doy clic en la flecha hacia abajo siempre y busco el formato en moneda o el formato en contabilidad, dependiendo de las condiciones que yo quiera. Y a partir de eso obtengo el resultado, que sería esta parte. Ahora, fíjense con respecto a lo que es el diseño del formato en contabilidad. El formato de moneda y el formato de contabilidad son similares en cuestiones de estética. Entonces yo selecciono la flecha hacia abajo nuevamente y selecciono el formato de contabilidad y veo que la estructura, lo único que cambia en cuestiones de diseño es que la letra L la separa con respecto a lo que es el valor numérico, pero en realidad en cuestiones de operaciones obtengo el mismo resultado con respecto a esta parte. Entonces, lo mismo que les había explicado anteriormente. Si yo quiero obtener la resta de un valor, yo coloco el símbolo igual, miren, coloco el valor más alto menos el valor más bajo. Entonces, aquí en este caso yo obtendría la cantidad de 16.000, 15.000 empiras y miren, obtengo la cantidad que corresponde, que sería 15.864. Ahora, algo que ustedes tienen que ver es que en cuestiones de fórmulas y operaciones, si ustedes utilizan una referencia o una celda, en este caso el valor del formato se absorbe. Entonces, si le coloco un tipo de fuente, digamos acá yo le voy a cambiar un color de relleno y le voy a colocar, bueno, no sé si el color de relleno se lo cambia. Vamos a ver si cumple la condición. Le voy a colocar un color de relleno rojo. Ahora, yo intento realizar la operación, coloco el igual, coloco el valor más alto menos el valor más bajo. Ahora presiono Enter y miren, en este caso lo único que observó
fue el formato de número, pero el formato de la celda no lo conserva. Entonces, eso es más que todo un cuidado que ustedes tienen que tener con respecto a esta parte. Entonces, en cuestiones de estética, ustedes pueden trabajar moneda o contabilidad y cumplen la misma condición. Solo es en cuestiones de diseño de cómo se presenta el formato. Entonces, eso más que todo sería otro aspecto que consideramos. Ahora, el último que nosotros vamos a contemplar sería el porcentaje. Entonces, yo selecciono los valores porcentuales y los puedo presentar de la misma manera. Los puedo presentar con este botón que sería el estilo en porcentual o los puedo representar internamente desde el formato del número. Voy a tener el valor del porcentaje. Entonces, yo selecciono y a partir de eso obtengo la condición con respecto a cómo va a quedar el valor. Entonces, algo que nosotros vamos a contemplar sería la cantidad de las cifras decimales. Entonces, si yo me ubico sobre este botón, lo que yo defino directamente con el botón de aumentar decimales es la cantidad de decimales que yo quiero después del punto. Entonces, yo selecciono la parte contraria y dejo en 0 con respecto a las cifras decimales y solo toma en consideración el valor entero. Entonces, eso más que todo sería la condición con respecto a lo que son los tipos de formato. Entonces, vamos a contemplar lo que es el formato alfanumérico, lo que es la fecha, tanto corta como larga. Vamos a definir el formato del número y uno de los que nosotros vamos a dar bastante uso sería el formato en moneda. Entonces, esas serían más que todas las condiciones que nosotros estipulamos con respecto a esta parte. Entonces, aquí solo es simplemente, digamos aquí, yo quiero establecer el valor de 1.2, que sería igual a un 120%. Entonces, yo me voy al botón de estilo porcentual o le doy clic en la flecha hacia abajo y selecciono porcentaje. Y miren, obtengo que 1.2 equivale a tener un 120% de algo, respectivamente. Entonces, siempre procuramos tener el valor en términos enteros. Entonces, yo quito las cifras decimales y obtengo esta condición. Entonces, esos son los tipos de formato que nosotros vamos a establecer con respecto a la parte de Excel. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que abarcamos ahorita. Solo para alfanumérico es letras y números, ¿va? Combinados. Sí, letras y números. En este caso, el ejemplo sería este. Carlos, 1, 2, 3. Ok. Ajá. Entonces, estos son los tipos de formato que nosotros vamos a utilizar. Recuerden, este formato de fecha larga no son palabras. Entonces, yo les puedo decir el día del examen, quiero que a la siguiente factura le coloquen la fecha del día de hoy y después la conviertan a un formato de fecha larga. Entonces, ustedes no me van a escribir esto. ¿Por qué? No siempre va a tener el mismo diseño. Por un ejemplo, puede que mi Excel trabaje como viernes, 30 de septiembre del 2022. Entonces, para que ustedes tengan eso presente, ustedes no escriben eso textualmente, sino que solo simplemente seleccionan el formato y lo convierten directamente a un formato de fecha larga. Ahora, este grupo es uno de los más importantes que nosotros vamos a utilizar con respecto a la parte de Excel, para que lo tomen en consideración. Entonces, siempre tengan presente este. El grupo número es el de más relevancia con respecto a lo que es el manejo de los datos en Excel directamente. Entonces, acá yo selecciono hasta dónde llegué con respecto a mis registros desde la celda G20 hasta la celda inicial, que en este caso sería A16, y simplemente le coloco el otro aspecto básico, que sería todos los bordes con respecto a lo que es el tipo de borde, y el color de relleno lo vamos a establecer como nosotros lo decíamos directamente. Entonces, eso más que todo serían las condiciones básicas con respecto a esta parte. Entonces, aquí en este caso nosotros nos vamos a mover a este ejercicio o a uno. O a uno, más que todo, estipula las condiciones básicas con respecto a lo que es el manejo de operaciones aritméticas. Entonces, lo que nosotros vamos a ver
sería los que son los operandos, nosotros lo establecemos de la siguiente manera. Miren, voy a tener el símbolo de más, que no cambia, el símbolo de menos, que es el mismo, el asterisco, que ahora va a ser la representación de la multiplicación, ya no va a ser la X. Y la pleca, que ahora ya no va a ser el símbolo de división, el que nosotros teníamos originalmente, que sería este, pero invertido directamente. Entonces, eso más que todo serían algunos de los cálculos que nosotros estipularíamos. Ahora, algo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. Miren, vamos a partir de esta hoja OA1, yo voy a estipular dos condiciones. La primera con respecto a un valor numérico y la segunda con respecto a una referencia a una celda. Ahora, ¿cómo yo voy a definir esto? Entonces, ¿en qué celda estoy trabajando actualmente? ¿En qué celda estoy ubicado? K4. K4, miren. Ahora, acá yo voy a colocar un número cualquiera. Yo le voy a colocar 5000. Ahora presiono Enter para guardar el registro. Ahora, miren qué es lo que ocurre con respecto a las operaciones aritméticas que nosotros hacemos con valores numéricos. Yo coloco igual 5 más 3. Miren, coloco el valor numérico y obtengo un resultado que sería el valor de 8. Eso sería más que todo si ustedes llegan a trabajar con respecto a lo que es la parte en cuestiones numéricas. Entonces, aquí en este caso, yo obtengo que la suma de 5 más 3 va a ser igual a 8. Ahora, eso sería con respecto a un valor estático, algo que nunca va a cambiar. Ahora, miren qué es lo que ocurre. Bueno, aquí voy a registrar otro dato. Entonces, aquí yo voy a registrar el valor de 400 para que vean. Ahora, voy a utilizar este registro del número 8 y me voy a posicionar en la celda G1. Aquí yo voy a trabajar mi estructura de referencia.